Hola, bienvenidos a este canal. Yo soy Swan y este espacio lo he llamado Refrigerio Nocturno. Acompáñame. Pues hoy quiero compartirte parte de mi testimonio. Un día como hoy, 24 de abril, pero en el 2015, alrededor de las 2:30 de la tarde, recibí una llamada que me había tenido todo el día preocupada. Es más, recuerdo que era lunes y nos había tenido todo el fin de semana preocupados. Al fin llegó la llamada y la persona al otro lado del teléfono me dijo que los resultados de la biopsia que me habían hecho habían dado positivo, que necesitaba regresar a la oficina del médico para poner una fecha para mi cirugía. Oficialmente yo era paciente de cáncer de seno. Y quiero ser breve porque la realidad es que serían muchas historias, serían muchas anécdotas y también serían muchos momentos tristes para compartir contigo. Pero la realidad es también que no quiero sentarme aquí a quejarme. Quiero decirte que a pesar de que fue necesario pasar por ese proceso, Dios se glorificó. Para empezar, quiero contarte que todo el tiempo nos dicen, ¿verdad?, que luego de los 40 años o luego de los 35 años, si tienes historial médico de cáncer de seno, es necesario que tú te hagas las pruebas, mamografías y todo lo demás. Cuando yo fui diagnosticada, yo no tenía 40 años todavía. Y aparte de eso, en mi historial familiar no había hasta ese día ninguna paciente diagnosticada antes que yo. Así que todas las banderitas rojas que ellos encontraron no eran cosas que ellos podrían decir o encontrar en las estadísticas. Yo nunca había usado drogas, yo nunca había fumado, yo nunca había tomado alcohol y no había ninguna persona en mi familia que hubiese sido diagnosticada antes que yo. Así que las banderitas rojas para ellos eran preocupantes, no porque fuera normal, sino porque no era lo que ellos habían, ¿verdad?, esperado. Luego de ese diagnóstico, ¿verdad?, les quiero contar que en aquella primera cita médica, después de la noticia, ese día fue bien largo. Esas personas me explicaron, o por lo menos ellos trataron, ¿verdad?, de explicarme todo lo que seguía, todo lo que podía suceder, todo lo que no podía suceder. Y yo recuerdo que yo lo que hacía era llorar. Siempre un diagnóstico de cáncer, aun cuando hubieses tenido familiares, aun cuando supieras que eras alto riesgo, ese diagnóstico choca. Y estoy segura que muchos otros también. Es algo que tú no te esperas. Y ese día fue bastante difícil. Fue bastante difícil también cada una de las citas que tuve que ir y llegar a aquel lugar. ¿Por qué? Porque tú ves otras personas que están bien y hay otras personas que lamentablemente les va un poquito mal. Entonces llega la duda. ¿Cuál de los dos grupos voy a pertenecer yo? ¿Cómo me va a ir? Entonces empiezan a explicarte los efectos secundarios del tratamiento, cuántos tratamientos, cuánto va a durar cada tratamiento, cómo te vas a sentir el día del tratamiento y 3 días después del tratamiento. Son muchas cosas, era demasiada información, pero gracias a Dios, después que pasó todo eso, pudimos mirar atrás y dijimos, realmente no fue tan grave como pensamos. Para ese tiempo mis hijos estaban bastante pequeños, así que yo no veía justo que mis hijos tuvieran que pasar por esta situación estando tan pequeños. Sin embargo, ahora miro hacia atrás y veo que esta situación también les ayudó a ellos a crecer.
son varones y fueron muy responsables y fueron muy cuidadosos al momento de cuidar a mamá. Por eso yo le doy muchas gracias a Dios por cada uno de mis hijos. También recuerdo que en el momento en que me dieron las instrucciones de mi primer tratamiento, una de las instrucciones fue bien básica. No puedes estar alrededor de personas enfermas, especialmente no puedes estar alrededor donde hayan muchos niños. Tu tratamiento va a afectar tus defensas y cualquier enfermedad va a ser muy mal para ti, porque entonces se va a presentar en tu cuerpo más grave de lo que puede ser. Pero, otra vez, soy mamá. Y recuerdo que uno de mis hijos estaba en un equipo de pelota y era fin de temporada. Así que ellos llegaron a la final y eran juegos para alcanzar el campeonato. Y eso que me dijeron que no podía hacer fue lo primero que yo hice. Me fui al juego de pelota donde hay mucha gente, donde hay mucho polvo y donde había muchos niños pequeños. A los 2 días yo estaba en el hospital porque no fui obediente. Y fue mi primera hospitalización después de mi primer tratamiento. Y lo que pensábamos que iban a ser solo 3 días se tornó en una semana. Y créame que los días en el hospital se hacen más largos de 24 horas. Fueron unos días muy largos, fueron unos días donde yo veía que entraban las enfermeras y los doctores al cuarto y como ya yo sabía que no me traían buenas noticias, me molestaba mucho, me daba mucho coraje cada vez que ellos entraban al cuarto del hospital, a la habitación. Sin embargo, hubo una noche que hablando, ¿verdad?, por teléfono con mi mamá, estaba quejándome y ella me dijo, ¿por qué no aprovechas este tiempo y en lugar de quejarte, habla con Dios? Y así lo hice. Luego ese día yo sentía una paz inmensa, estaba mucho más tranquila y empecé a ver las cosas desde otro punto de vista. Es bien fácil quejarnos, es bien fácil señalar las situaciones que nosotros no entendemos. Es bien fácil pensar que estamos peor que todos los demás. Y si hay algo que yo aprendí, es que siempre, siempre, siempre hay alguien en una situación peor que la tuya. Entonces, no es necesario perder el tiempo quejándonos. También recuerdo que le hablé al Señor y le dije, yo sé que tú me puedes sanar. Yo sé que yo puedo salir de aquí bien y que no es necesario recibir quimioterapia ni radiación. Yo estaba totalmente convencida de que eso podía suceder. Pero otra cosa que también aprendí fue que a veces es necesario que pasemos por el proceso. Y esto no hace a Dios menos poderoso. Esto no te hace a ti peor que los demás. Al contrario, el proceso, la mayoría de las veces, si tú lo tomas con el mejor ánimo y de la mejor manera posible, el proceso hace que tu fe crezca, porque dependes totalmente de Dios. El proceso hace que tú te acerques mucho más a Dios, porque es el único que puede estar ahí 100% para ti. El proceso te hace más fuerte. Durante el proceso, tu vida espiritual se fortalece en Dios y aprendes a que no todo lo controlas tú. De hecho, nada lo controlas tú, solamente Dios. Y entonces, luego, cuando llegó la cirugía, estuvimos en el hospital solamente un día y recuerdo que luego del día de la cirugía pasaron unas cuantas semanas y encontraron que la herida se había infectado. Me hicieron lo que conocemos como una lumpectomía. Esto quiere decir que sacan solamente la parte que está enferma de tu seno o de la mama y se conserva la otra parte. Fueron otros días también largos. Era difícil dormir, era difícil mantenerme de pie, era difícil mantenerme sentada, era difícil poder bañarme,
Era difícil hacer todo. Para todo dolía. Pero ahí también nuevamente vi que la mano de Dios estuvo conmigo. Luego de la cirugía pasó un tiempo y cuando estaba recuperada comenzamos el tratamiento de quimioterapia. Y entonces me dieron toda la información, ¿verdad? Que ellos creían que yo necesitaba saber. Y me indicaron que para todos los tratamientos de cáncer de seno o de mama, uno de los efectos secundarios que causaban la mayoría o casi todos los tratamientos o el medicamento para quimioterapia era que la pérdida de cabello. Ok, no hay ningún problema. Y entonces me dijeron que podía ser como una semana o tal vez después del segundo tratamiento que recibiría. Entonces fuimos al primer tratamiento y gracias a Dios no tuvimos ni vimos ninguno de los efectos secundarios que eran inmediatos. No me sentí mal, no me mareé, no tuve que devolver la comida, no me sentí mal del estómago, no me sentí mal de nada. Yo estaba, gracias a Dios, muy bien. Y esa fue una de las señales que yo siempre vi, que aún en el proceso Dios estuvo conmigo. Luego de eso, fue que sucedió lo del juego de pelota y me hospitalizaron. Pero date cuenta que esto no fue por culpa del tratamiento. Esto fue por una mala decisión que yo tomé. Estando en el hospital, yo sentía que me daba mucho picor en la cabeza. De hecho, le explicaba a mi esposo y a mi mamá que sentía como si me estuvieran espetando muchos alfileres o agujas a la misma vez en la cabeza. Y que eso hacía que yo me rascara, pero realmente no era picor. En una ocasión vino la enfermera a mi habitación y me dijo que por favor me levantara porque iban a hacer unas cosas. Y yo vi en su rostro una expresión cuando yo me levanté. Cuando ella se fue, yo miré a la almohada y ella lo que había visto era que mi cabello se había comenzado a caer. Esto sucedió más pronto de lo que esperábamos, pero realmente sabíamos que iba a suceder. Ella muy amablemente se ofreció a raparme la cabeza en el hospital, pero mi decisión fue que no. Yo prefería que mi esposo estuviera conmigo. Bueno, que me dieron de alta. Y luego de eso terminamos nuestros tratamientos. Ahí, después del primer tratamiento, sí empecé a sentirme muy mal y ya nos programamos. El tratamiento va a ser tal día. Esos próximos 3 días no vamos a planificar nada más, porque durante los próximos 3 días me iba a sentir mal. Y luego de eso recibí radiación. Y para la gloria de Dios te tengo que decir que hoy precisamente se cumplen 8 años de haber sido diagnosticada. Pero con eso celebramos también que hace 8 años me puedo llamar sobreviviente de cáncer de seno. No por mis propias fuerzas, no porque yo lo quise, no porque yo lo logré, sino porque Dios estuvo conmigo, porque me miró con ojos de misericordia y aun cuando Él permitió que yo pasara por ese proceso, por ese tratamiento, por esa experiencia, por esa enfermedad, lo pude ver de cerca obrando y cuidando de mí, porque a través de eso yo me acerqué mucho más a Él y aprendí que hay cosas que yo quiero resolver, pero yo no puedo, que solamente depende de Él. Entonces, yo podría estar aquí diciéndote muchas otras cosas más. Por ejemplo, mi experiencia cuando salía en público sin tener cabello. La gente a veces es cruel, pero Dios estuvo conmigo y me dio la serenidad y me dio la paz que yo necesitaba para no sentirme avergonzada. Al contrario, en ese preciso momento yo también podía hablarle a otras personas de lo bueno que era Dios conmigo y de que esa paz que ellos veían en mí, y aun cuando no tenía cabello y aun cuando todavía era una paciente, yo podía sonreír
y yo estaba segura de que Dios estaba conmigo. Hay muchas cosas que suceden en nuestras vidas y que llegan a nuestras vidas que nosotros decimos, ¿por qué? ¿Por qué permites que esto llegue? ¿Por qué si me puedes sanar, permites que yo esté enfermo? ¿Por qué si tú puedes lograr que esto no suceda, por qué no lo evitas? Pero entonces no nos fijemos en el por qué. Vamos a aprender a confiar en Dios y vamos a meditar. ¿Para qué me sirve esta experiencia? ¿Para qué Dios quiere que yo vea todo esto? ¿Y qué es lo que yo voy a aprender con todo esto? Dios es un Dios fiel y definitivamente sí, tal vez su voluntad sea sanarte, pero si no lo es, recuerda que pasar por el proceso también es un milagro, porque no te vas a quedar ahí. Él va a estar contigo durante y a través de. Y lo más importante no es si Él te sana, lo más importante es que te salve. Entonces no perdamos el enfoque mirando a lo que no es. No perdamos el enfoque concentrándonos en lo que podemos ver delante de nuestros ojos como una experiencia mala, como días grises, como días dolorosos. No, vamos a enfocarnos en que luego de todo esto, Dios nos va a levantar y nos va a regalar mucho tiempo para compartir con otras personas. Número 1, nuestro tiempo. Número 2, la experiencia de haber experimentado que Él estuvo con nosotros durante todo este tiempo y de saber que Él es fiel, que Él es justo y que en medio de los momentos difíciles nosotros podemos estar tranquilos porque sabemos que el que prometió, Él va a cumplir en nuestras vidas su plan y su propósito, que es perfecto. Yo no sé por qué situación tú estás pasando hoy. Yo no sé si tú has recibido una mala noticia, un mal diagnóstico. Yo no sé si estás enfrentando en tu vida hoy, en este momento, una situación difícil, un momento donde tienes que tomar una decisión ya. Yo no sé qué es lo que está pasando, pero yo sí puedo saber y puedo decirte que el Dios que estuvo conmigo 8 años atrás, durante el proceso y durante el desierto, como mucha gente le gusta llamarlo, yo sí te puedo dar fe de que ese mismo Dios está contigo hoy, que ese mismo Dios te va a dar la paz, que ese mismo Dios va a restaurar, que ese mismo Dios va a llenarte de sabiduría para tomar la decisión correcta. Y aun cuando tú tomes una decisión y no estés seguro o segura, Él va a estar allí contigo. Y Él va a hacer tus caminos y tus pasos firmes para que tú puedas seguir hacia adelante. Dios no te llevó o no te ha traído a este lugar donde tú te encuentras hoy para que tú desmayes, para que tú caigas y para que tú te desanimes. Él ha permitido que tú llegues al lugar donde estás hoy para que tú tengas la victoria. Solamente permítele caminar contigo cada día. Confía en Él y haz que tu fe se fortalezca en medio de la situación difícil. No permitas que tu pensamiento te confunda. Solamente confía en Dios. Yo estoy segura que ese mismo Dios que estuvo conmigo está y va a estar contigo. Y aun cuando tú puedas ver y la realidad sea que los días se pongan difíciles y que tú creas que no vas a poder, Él no va a dejar que tú perezcas. Él te va a dar la victoria. Solamente déjalo que Él te demuestre para qué Él está permitiendo esto en tu vida. Te voy a compartir algunas fotos que conseguí de este proceso y quiero que te animes a que no importa la situación, Dios está contigo.
No hay por qué temer. Él está contigo. Aun cuando el proceso es necesario, Él se glorifica. Adelante en el Señor. El que estuvo conmigo está contigo hoy. Dios te bendiga.